Bienvenidos de nuevo a Judeocation aquí en JNS TV Noticias de Última Hora. Un israelí fue asesinado y al menos otros 6 resultaron heridos en un ataque terrorista múltiple cerca de Kochab Yair esta mañana. Está en el centro del país. Parece que 2 árabes, al menos uno de ellos con ciudadanía israelí, abrieron fuego en al menos 6 lugares. El Consejo Regional de Shomron dice que los terroristas abrieron fuego contra el guardia afuera de la comunidad de Salfit antes de huir. Todavía estamos tratando de reunir todos los detalles, pero lo importante es que los israelíes esta mañana volvieron a ser blanco en todas partes de Israel, Samaria y el centro del país. Con una placa amarilla, el árabe israelí puede moverse libremente por todas partes. Todavía no se sabe cómo logró pasar el retén en la zona, pero con una identificación israelí, eso lo hace mucho más fácil. Ahora, amigos, el domingo en Israel es un día laboral, es un día sumamente ocupado. Hay soldados que están regresando a sus bases, hay niños que están regresando a la escuela. Así que este terrorista, aprovechando que tiene placas israelíes y una identificación israelí, pudo llevar a cabo un ataque en 6 frentes diferentes. Uno de los terroristas nuevamente fue abatido. Otro terrorista fue detenido. Y una situación muy tensa aquí en Israel al comenzar otra semana. Esperemos y recemos para que esto no sea el comienzo de una ola de ataques terroristas, con la que, lamentablemente, estamos demasiado familiarizados, tanto en Judea y Samaria como en todo el país. Para conocer las últimas noticias sobre este incidente, sobre este ataque, vayan a jns.org, por supuesto, para más detalles a medida que estén disponibles. Sobre el tema del terrorismo, esta iba a ser la primera noticia de la que íbamos a hablar, pero lamentablemente como resultado del ataque de esta mañana, en realidad es la segunda noticia. Pero 2 adolescentes israelíes, mujeres, resultaron heridas, una de ellas de gravedad, cuando un terrorista árabe las atropelló con su vehículo. Esto sucedió en el cruce de Gush Etzion el pasado domingo por la noche. Esto fue en Judea. Según los paramédicos de Magen David Adom, evacuaron a 2 víctimas al hospital Shar Tzedek en Jerusalén. Una chica de 17 años estaba en estado grave con lesiones en la parte inferior del cuerpo, mientras que una joven de 15 años sufrió heridas moderadas en el rostro. De nuevo, 2 chicas en una parada de autobús y fueron atropelladas intencionalmente por un terrorista árabe. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que un soldado neutralizó al terrorista en muy poco tiempo. Gracias a Dios por eso. El árabe que llevó a cabo esto, un hombre de 31 años de Hebrón, murió más tarde a causa de sus heridas, ya que los soldados actuaron muy rápido ahí. Las fuerzas de defensa de Israel realizaron redadas el domingo por la noche en Hebrón, dentro de la casa del terrorista, interrogando a sus familiares y asociados. Así que el domingo pasado por la noche, estoy sentado en el sofá, estoy viendo la televisión, y de repente recibo reportes en mi teléfono sobre un posible ataque terrorista en el cruce de Gush Etzion. Eso está literalmente a solo 1,5 millas de mi casa, y en cuestión de minutos escucho ambulancias. No es como una sola sirena, son ambulancias sin parar durante unos 5 minutos. ¿Y qué pasó? Un yihadista árabe, usando su auto como arma, decidió que iba a embestir con su vehículo a chicas jóvenes, adolescentes, que estaban esperando el autobús o esperando un aventón. Y esta es nuestra realidad aquí. Y de nuevo, espero que esto no sea una ola de ataques. Hemos visto atropellos intencionales similares cometidos por islamistas en todo Israel y realmente en toda Europa. Y no tengo que recordarte el 11 de septiembre de 2001 cuando fueron aviones y no autos. Pero el principio es el mismo, usar medios de transporte como armas. El objetivo es asesinar, infundir miedo y causar pánico. ¿Y por qué atropellar a estas chicas? Porque son judías y son israelíes. Debido a la realidad en la que actualmente estamos en guerra contra Irán, en guerra contra Hezbollah, en Líbano y en todos los demás frentes, este ataque recibió alrededor de 15 segundos de cobertura en todos los principales canales de televisión durante sus noticieros en horario estelar. Lo último que supe es que la chica que resultó gravemente herida iba a ser operada. La gente necesita entender que la realidad de esta chica y la de su familia podría haber cambiado para siempre, dependiendo de la gravedad de sus heridas. Así que no minimicemos este ataque solo porque, gracias a Dios, nadie murió. Desafortunadamente, esta mañana alguien sí perdió la vida. El objetivo del ataque en Gush Etzion era asesinar. El hecho de que el terrorista no haya tenido éxito total no significa que debamos restar importancia a lo que sucedió. Y por cierto, como resultado, ahora su familia estará en la nómina de la autoridad palestina como parte de su programa de pago por matar. Por el resto de sus vidas, estarán recibiendo un estipendio mensual cortesía de la autoridad palestina. Solo quiero elogiar a los soldados de guardia en el cruce de Gush Etzion por eliminar al terrorista y prevenir una carnicería aún mayor.
En la mayoría de estos casos, el terrorista también lleva un arma, ya sea una pistola o un cuchillo, y después de usar su auto para embestir, se baja e intenta rematar a los que resultaron heridos. Gracias a Dios por las fuerzas de defensa de Israel que han prevenido alrededor del 95% de los ataques planeados en Judea y Samaria. Pero todos tenemos que mantenernos vigilantes, ya que muchos de nuestros vecinos, lamentablemente, quieren que desaparezcamos del planeta, y lo de esta mañana fue solo una prueba más de eso. Así que lo que pasó hoy en Gush Etzion y en el centro de Israel, esa es una forma de terrorismo. Y en las últimas semanas hemos hablado de muchos otros tipos de terrorismo. Terrorismo agrícola, en el que los árabes intentan borrar la historia judía destruyendo sitios arqueológicos. Hemos hablado en el pasado sobre el terrorismo ambiental, donde los árabes que viven bajo la autoridad palestina queman su basura, contaminando el aire y también permitiendo que aguas residuales sin tratar se viertan en los arroyos. Y ahora, a medida que suben las temperaturas afuera y es verano en Israel, tenemos que lidiar con el terrorismo en forma de incendios y ataques incendiarios. Esto sucede cada año. Una vez que hace calor afuera y todo está seco, grupos de árabes en Judea y Samaria y otras partes del país intentan quemar Israel hasta los cimientos. Aquí hay un informe de Hatzolah, Judea y Samaria, también conocidos como Rescatistas Sin Fronteras, de esta semana. Múltiples incidentes en las regiones de Samaria y el Valle del Jordán. 10 puntos sospechosos de incendio provocado a lo largo de la carretera Gilad en Samaria. En el Valle del Jordán, aviones y un helicóptero de bomberos están ayudando en los esfuerzos para extinguir un incendio que comenzó anteriormente. Los bomberos han logrado controlar el incendio cerca de Har Braja. Nuevamente, regresamos al informe aquí de Hatzolah, Judea y Samaria. En la carretera Gilad en Samaria, los bomberos están trabajando actualmente en 4 focos principales de incendio a lo largo de la ruta. Densas columnas de humo cubren la carretera y los equipos están trabajando para extinguir los incendios. La policía del distrito de Samaria está en el lugar dirigiendo el tráfico a lo largo de la carretera. Un investigador de incendios de los servicios de bomberos y rescate de Israel está en la escena y hasta ahora ha identificado 10 puntos de ignición separados. Bomberos y voluntarios, asistidos por equipos de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel y trabajadores agrícolas locales, están trabajando para extinguir un incendio que se desató anteriormente cerca del manantial Ein Sukkot. Eso está en el Valle del Jordán. Los equipos reportan 3 frentes de fuego activos y condiciones de terreno difíciles, que en algunas áreas impiden los esfuerzos de extinción desde tierra. Aeronaves del Escuadrón de Bomberos Elad y un helicóptero de la Unidad Aérea de la Policía de Israel están ayudando a extinguir el incendio. Todo eso fue solo un informe de un día de la semana pasada. Amigos, así es todo el verano. Todo lo que se necesita son unos cuantos cerillos y algo de leña. En algunos casos, lanzan llantas encendidas a huertos y campos judíos, así que no se equivoquen al respecto. La gran mayoría de estos casos no son incendios accidentales. Son intentos de incendiar huertos y campos de judíos, e incluso sus hogares, y en última instancia, de matar judíos. Esta es otra forma de terrorismo, simple y llanamente, y se llama incendio provocado. Y esta podría ser la más difícil de prevenir porque ocurre en cuestión de segundos y se propaga por todo nuestro país seco. Las comunidades en Judea y Samaria son muy conscientes de esta realidad. Muchas cuentan con carros de bomberos y otro equipo específicamente para lidiar con este problema, pero no es un sistema infalible. Esperemos que tengamos un verano tranquilo en este aspecto, y esperemos que quienes intenten incendiar el Estado de Israel sean capturados por las autoridades. Pasando a otro tema, fuerzas militares actuando con información de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel detuvieron a 3 terroristas que se preparaban para llevar a cabo un megaataque en la región de Menashe, en Samaria. Las tropas posteriormente descubrieron un arma de fuego improvisada escondida bajo tierra. Vamos a ver este video de las Fuerzas de Defensa de Israel. Así que ese es solo un informe de una operación de seguridad de esta semana en la zona. No puedo decirte cuántas operaciones similares llevan a cabo los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas de Defensa de Israel cada noche, y esa es la verdadera diferencia entre Judea y Samaria y Gaza. En esta zona, las Fuerzas de Defensa de Israel pueden entrar con botas en el terreno cada noche cuando la inteligencia indica que un ataque es inminente. En Gaza no teníamos presencia en el terreno y Hamas tenía vía libre para construir los túneles de terror y fabricar los cohetes que llevaron al 7 de octubre. Sigamos orando por el bienestar de nuestras tropas que nos protegen aquí en Israel las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y otro informe de Palestinian Media Watch sobre odio anti-israelí e incitación a la violencia por parte de nuestros supuestos socios de paz en la autoridad palestina. A finales de mayo, en la televisión oficial de la autoridad palestina, hubo otro llamado a exterminar a los judíos. Y no, como dice Palestinian Media Watch, no es un video de la Alemania nazi de hace 80 años,
Es la Autoridad Palestina, financiada por Occidente, hace apenas 10 días. Como se informó, la televisión oficial de la Autoridad Palestina ha vuelto a transmitir una oración por el exterminio de los judíos, realizada por un líder religioso de la Autoridad Palestina, que se está convirtiendo en un mantra en la cadena. Como dice este funcionario religioso, cito, «Cuéntalos y mátalos uno por uno y no dejes ni uno solo». Eso es de la televisión oficial de la Autoridad Palestina, el 22 de mayo de 2026. Veamos el video. Oh Dios, afirma nuestros pasos y danos la victoria sobre la gente incrédula. Oh Dios, no dejes a ningún opresor sin que lo destruyas, Señor de los mundos. Oh Dios, encárgate de tus enemigos y de los enemigos de tu religión. Oh Dios, cuéntalos y mátalos uno por uno y no dejes ni uno solo de ellos. Como dice PML Weber, los llamados al genocidio deberían ser inaceptables en cualquier ceremonia religiosa. Sin embargo, en las mezquitas dentro de la Autoridad Palestina, estos llamados contra israelíes y judíos son rutinarios y se amplifican para todos los palestinos en la televisión oficial de la Autoridad Palestina. Este fenómeno es especialmente peligroso, como ha demostrado PM Welby, porque más del 90% de los palestinos se consideran religiosos. Dado que la palabra de Alá no puede ser cuestionada, el acto de asesinar judíos se dice regularmente que es una forma de adoración islámica, según la Autoridad Palestina. Tan solo en los últimos 2 años, la televisión de la Autoridad Palestina ha transmitido sermones en los que funcionarios religiosos de la Autoridad Palestina rezan por la exterminación de los judíos al menos 8 veces, la más reciente el 22 de mayo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a seguir los países financiando a ciegas a la Autoridad Palestina cuando su dinero se está utilizando para el odio y la incitación? ¿Cuánto tiempo más va a permitir Israel que la Autoridad Palestina siga existiendo cuando esa es la realidad? Entiendo que ahora estamos en una guerra en muchos frentes, pero cuando las cosas se calmen con Irán, Líbano y Gaza, vamos a tener que prestar atención a esta realidad, que no está en nuestras fronteras, sino dentro de nuestras fronteras. Esto ha estado latente por más de 30 años. En el año 2000 explotó en forma de la Segunda Intifada, o como yo la llamo, la Guerra de Oslo. Sí, las fuerzas de defensa de Israel detienen físicamente el 95% de los ataques, pero aquí estamos hablando de lavarles el cerebro a la próxima generación de niños en la AP. Pero como dije, hay algo que se puede hacer. Si no tienen el financiamiento, no pueden producir esta basura, y si Israel dice basta, pueden cerrar todo esto. Es hora de que pensemos en el futuro de nuestros vecinos porque lo que ven en la televisión, en las redes sociales, en las escuelas y en las mezquitas, esto tendrá un impacto en la próxima generación aquí en Israel. Es hora de cerrar todo de una vez por todas. Ahora, la siguiente historia realmente me hace hervir la sangre. Aquí hay un titular del Times of Israel del sábado por la noche. 9 palestinos heridos en un ataque de colonos en Hawara. Soldados de las fuerzas de defensa de Israel vistos golpeando a un hombre. Ese es el titular. Y luego, por cierto, hasta abajo en el artículo dice, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que soldados y oficiales de la policía fronteriza fueron enviados a varios lugares en Hawara después de recibir reportes de un presunto robo de ganado perteneciente a civiles israelíes. Ahora, todavía estoy tratando de juntar los detalles, pero el título del artículo no dice nada sobre cómo empezó esto. Es decir, los judíos fueron robados, les robaron su ganado. Y de nuevo, no estoy justificando la violencia, pero digo que el encabezado ya culpa a los llamados colonos. Solo después dicen, por cierto, que los judíos fueron los que fueron atacados. El artículo también cita a la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, WAFA, a lo largo de todo el texto. Esta es la misma autoridad palestina cuyos líderes religiosos llaman a la muerte de los judíos. ¿Y a ellos es a quienes vas a confiar para obtener información confiable? Amigos, ¿cuántas veces hemos hablado sobre la supuesta violencia de los colonos en las últimas semanas? Y solo después nos dicen que los judíos fueron los que fueron atacados. Este titular es completamente engañoso respecto a la realidad de la historia. Entiendo si quieres decir que estás en contra de la violencia, eso lo entiendo muy claramente, pero los medios tienen que informar sobre lo que sucedió, y no lo están haciendo. Y al mismo tiempo, están usando una supuesta agencia de noticias poco confiable en el medio oficial de noticias de la Autoridad Palestina. Mi punto es, ten cuidado con lo que lees. Pasando a otro tema, un momento histórico en la escena cultural de Binyamin. Binyamin, por supuesto, es la región justo al norte de Jerusalén. El próximo mes se inaugurará el nuevo anfiteatro Telmonim en el bosque de Arón. Esto está en el corazón del bloque Dolev Telmonim. El lugar es el complejo de espectáculos más grande establecido en Binyamin y servirá a los residentes de la zona con eventos culturales, actividades recreativas y presentaciones durante todo el año.
Una vez que se completen todos los trabajos, el anfiteatro podrá albergar hasta 3.000 espectadores, convirtiéndose en el recinto de espectáculos más grande de la región. El nuevo anfiteatro, el primero de su tipo en Binyamin, permitirá por primera vez que se realicen espectáculos a gran escala en la zona y traerá a los principales artistas e intérpretes al corazón de Binyamin. Entonces, ¿por qué les estoy contando una historia sobre un nuevo anfiteatro? ¿Realmente esto es noticia de primera plana en todo el mundo? Y la respuesta a eso es un rotundo sí. Este tipo de proyectos demuestran que Israel está invirtiendo en la permanencia de la vida judía en la zona. Ya no se habla de retiros ni concesiones ni de crear otro estado entre el Jordán y el Mediterráneo, que por supuesto sería un estado terrorista con vista a Tel Aviv. Ya hemos seguido ese camino antes y resultó en la muerte de miles de israelíes. Entregamos tierras y no obtuvimos paz, obtuvimos guerra y terrorismo. Así que este anfiteatro al aire libre con capacidad para 3.000 personas es otro símbolo de la presencia judía permanente en nuestra tierra ancestral y bíblica. Así que felicidades a Israel Gantz, el gobernador del Consejo Regional de Binyamin, y a todos mis otros amigos en esa zona. Aquí, este es otro ejemplo de establecer una presencia judía permanente en Judea y Samaria. Se abrió una nueva preparatoria yeshiva en Kfar Tapuach para el año escolar 2026-2027. Esto será operado por las Yeshivot Bnei Akiva y el Centro Ulpanot, después de que la red ganara una licitación emitida por el Consejo Regional de Samaria. La nueva institución llamada Yeshivat Bnei Akiva Tapuach servirá a estudiantes del bloque Kedma, incluyendo a los de Kfar Tapuach, Rehelim, Migdalim, Nofen Nehemia, Ebiatar y Rehavam, así como a otras comunidades de la zona. El establecimiento de la yeshiva es parte del plan educativo a 5 años del Consejo Regional, en el cual está invirtiendo decenas de millones de shekels en desarrollar y mejorar el sistema educativo y prepararse para la alta tasa de crecimiento de la región. Una preparatoria que abrirá este otoño en Samaria. ¿Y qué? ¿Es digno de noticia? A simple vista no. Pero como dije en la historia sobre el anfiteatro, este es otro ejemplo de sembrar semillas para el futuro, para que esta parte del país permanezca en manos judías por generaciones. Sí, los gobiernos pueden cambiar de opinión, y todos vimos en 2005 en Gush Katif, en Gaza y en el norte de Samaria cuando todos los judíos y sus comunidades enteras fueron desalojados y las casas fueron destruidas. Pero mientras más reconozcamos estas áreas como parte de nuestro país, menos probable será que eso ocurra. Y algún día, muy pronto, la soberanía israelí completa sobre la zona. Gracias por acompañarnos aquí en Judea Occasion, en JNS TV. Quiero agradecer a las personas detrás de cámaras aquí, la productora Bárbara Kamenov, el ingeniero Aaron Wagoner, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, el gerente de estación Yuri Zveretsky y nuestra editora de video, Olga Sinatov. Muchas gracias por acompañarnos. Asegúrate de visitar JNS TV para todo el contenido increíble que ofrecemos. Ve a jns.org para conocer todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Déjanos un super thanks y asegúrate de suscribirte. Nos vemos la próxima semana aquí en Judeocation, solo por JNS TV.